mucho gusto estar aquí. Hace mucho que no estaba por acá en estos lives de la clínica. Y bueno, siempre es un gusto poder platicar aquí de algunos de los temas que han surgido, de los temas de interés, para que, bueno, podamos mejorar la calidad de sueño de las y los que nos escuchan. Y pues bueno, esta semana justamente decidimos dar espacio a al sueño en las mamás. ¿Por qué el sueño en las mamás? Bueno, pues porque esta semana celebramos en México el Día de las Madres y bueno, el fin de semana se celebró en diferentes países el Día de las Madres y pues bueno, este es un muy buen momento para hablar de cómo dormimos las mamás, ¿no? Porque muchas veces se habla de cómo el sueño nos va a cambiar y entonces muchas veces eh, se habla de las diferencias de género y se habla de si las mujeres o los hombres duermen más. Y cuando alguien está embarazada, siempre es común que la gente le diga duerme porque nunca vas a volver a dormir igual y en realidad eso es completamente cierto. Entonces, la idea de este live es, bueno, platicar un poquito de cómo va cambiando el sueño a lo largo de las diferentes etapas de la maternidad y lo más importante es al final pues platicar un poquito de algunas de las estrategias que nosotros recomendamos para mejorar la calidad de sueño de las mamás que nos escuchen. Así que bueno, si ustedes son mamás o si quieren mejorar el sueño de su mamá o conocen a alguien a quien este tema le puede interesar, ya saben, ayúdenos compartiendo el video, denle like y esta información así va a llegar a más personas, que es nuestro objetivo. Entonces, bueno, pues mientras se van por aquí conectando algunas personas, pues bueno, iré explicándoles un poquito de cómo el sueño esperamos que evolucione y por qué es importante hablar de las diferencias de género. Entonces, el sueño, pues como hemos platicado, es un proceso que se modifica a lo largo de la vida y que está determinado por diferentes factores, tanto internos como externos. Y cuando hablamos de diferencias de género, pues hablamos de hormonas. Entonces las hormonas siempre van a ser determinantes en la manera en la que vamos a dormir, ¿no? Entonces eso puede provocar que haya etapas de la vida donde dormimos más, hay etapas de la vida donde dormimos menos y hay etapas de la vida donde somos más vulnerables a ciertos trastornos de sueño. Recuerden que aquí hemos hablado de que en cualquier etapa, en cualquier fase podemos llegar a tener trastornos en el dormir, pero entre más rápido los podamos identificar, pues vamos a tener un mejor pronóstico y mucho más fácilmente pues vamos a mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, bueno, anoten en el chat, aquí en el video, perdón, sus preguntas, sus comentarios y bueno, pues por aquí los iremos resolviendo. Entonces, les decía que muchas veces cuando una mujer está embarazada, de las primeras cosas que se comentan o que le dicen es duerme, duerme porque nunca más vas a volver a dormir. Y en realidad, ya cuando una mujer está embarazada, pues ya desde ese momento empieza a haber cambios en el patrón de sueño, incluso ya empieza a haber algunos trastornos del dormir. Pero estos van a irse modificando durante los diferentes trimestres y esto tiene que ver con los cambios hormonales y con los cambios anatómicos que se tienen durante el embarazo. Entonces, al principio, cuando muchas veces uno de los principales síntomas o a veces algo que le dice a la mujer que algo está cambiando es que empieza a tener mucho sueño, ¿no? Eh, Muchas veces hemos escuchado que las mujeres cuentan su historia de, pues cuando yo estaba embarazada, dormía todo el tiempo. Justamente el fin de semana platicaba con una mamá que me decía eso. El mejor momento de mi vida para dormir fue el primer trimestre del embarazo porque me dormía en todos lados, porque dormía riquísimo, porque eh, tenía un momento, tomaba una siesta, en la noche dormía perfectamente bien, todo el tiempo dormía. Y en la mayoría de los casos así es, ¿no? O sea, hay mucha somnolencia y esto tiene que ver con el incremento en los niveles de progesterona. La progesterona aumenta en este primer trimestre y eso hace que nos dé mucho sueño y que nos podamos dormir siestas prolongadas y que podamos dormir en la noche. Y en general en muchas mujeres pues esta es una etapa que es tranquila, digamos, ¿no? Aunque por supuesto pues cuando se llegan a presentar otros síntomas como
náuseas, vómito, malestar, etcétera, pues bueno, a veces incluso no es tan fácil dormir desde este periodo, pero bueno, digamos que aquí lo que vamos a ver es una somnolencia normal, una somnolencia que se va a quitar poco a poco conforme avanza el embarazo, porque es completamente dependiente del incremento en los niveles de progesterona. Posteriormente, bueno, el embarazo empieza a avanzar y con él empieza a haber cambios físicos importantes, empieza a aumentar el abdomen, el útero empieza a crecer, el bebé va creciendo y entonces esto empieza a provocar ciertos malestares durante la noche, porque evidentemente, pues ya no podemos acomodarnos de la misma posición, dormir boca abajo no es fácil, dormir de lado es la posición recomendada, pero a veces incluso se duerme boca arriba y empieza a haber esta dificultad para encontrar la posición adecuada. Y esto sumado a que el volumen uterino va aumentando y que puede aumentar la necesidad de micción, de ir al baño durante la noche, pues puede hacer que empecemos a tener algunos despertares durante el sueño. Otra cosa que también puede afectar y que puede aumentar los despertares es pues empieza a haber movimientos del bebé y estos movimientos a veces suceden durante la noche y entonces eso hace que la mamá tenga dificultad para conciliar el sueño rápidamente. Pero lo malo de este proceso del embarazo es que también empiezan a aparecer algunos trastornos. Por ejemplo, empieza a aparecer algo que se llama síndrome de piernas inquietas y movimientos periódicos de las extremidades. ¿Qué es eso? Ya alguna vez hemos platicado de ello, son trastornos de movimiento que suceden asociados al sueño. En el síndrome de piernas inquietas, lo que va a suceder es que cuando yo estoy acostada, lista para dormir, empiezo a tener una sensación de malestar en las piernas que me obliga a mover o a frotar las piernas para aliviar este malestar. Y muchas veces cuando por fin logro dormirme, mis piernas empiezan a mover involuntariamente. A partir de que empieza el sueño y sobre todo en los episodios de sueño ligero, empieza a haber pequeñas contracciones en la pantorrilla y que a veces son imperceptibles para mí, a veces el compañero de cama o compañera de cama puede llegar a apreciarlos, pero lo más importante es que van a generar fragmentación de sueño y pueden provocar algunos síntomas durante el día, cansancio, somnolencia, etcétera. Entonces, bueno, es un síntoma frecuente en este periodo en esta etapa del embarazo. Y otro de los trastornos que se puede llegar a presentar es que a veces justamente como aumenta el volumen abdominal y puede aumentar también, puede haber un aumento de peso, puede empezar a haber ronquido. El ronquido, pues bueno, aquí hemos platicado muchas veces que no es algo normal y pues bueno, puede estar generando algunos despertares durante la noche, puede estar generando cierta fragmentación de sueño. Entonces, a partir del segundo trimestre empiezan sobre todo estos trastornos de sueño y por supuesto el insomnio del cual ya platicábamos. Posteriormente, bueno, pues llegamos al tercer trimestre del embarazo y aquí la incidencia de trastornos de sueño es mucho mayor. Obviamente, si ya teníamos un problema de trastornos de movimiento, que este trastorno de movimiento se asocia con los cambios en los niveles de estrógenos, y bueno, esto se ha comprobado porque cuando pasa el embarazo y los niveles de estrógenos vuelven a la normalidad, se quita este síntoma de piernas inquietas y de movimientos periódicos, pero en el tercer trimestre pues todavía tenemos esta dificultad que nos puede obligar a conciliar el sueño más tarde, o sea, que nos empecemos a tardar más tiempo en quedarnos dormidos justamente por esta sensación de malestar. Luego nos dormimos y pues están estos movimientos repetidos involuntarios que también generan algunos despertares. Y la otra cosa que pasa es que los trastornos respiratorios van en incremento, justamente porque aquí ya aumentó mucho más el volumen abdominal y aumenta el peso. Hay cambios hormonales también que nos facilitan la presencia de ronquido. Recuerden que vamos a roncar cuando el aire al entrar o salir se ve obstruido por alguna estructura, por algún tejido, y entonces se va a generar esta vibración que es el ronquido cuando inhalamos o exhalamos. Y en algunas ocasiones se puede acompañar de otros problemas como pausas en la respiración. Es decir, hay momentos en que ya no es nada más esta vibración, sino que dejamos de respirar por unos segundos, podemos tener pausas en la respiración que van de 10 segundos hasta un minuto en los casos más severos, y si deja de entrar aire, nuestra oxigenación va a caer, nuestra frecuencia cardíaca va a aumentar y esto nos va a generar despertares nocturnos.
Pero lo más importante de este problema respiratorio es que puede generar problemas en el bebé incluso. La apnea de sueño en el embarazo se ha asociado con mayor riesgo de desarrollar algunas enfermedades como preeclampsia y también aumenta el riesgo de diabetes gestacional, que son enfermedades que sabemos que ponen en riesgo al bebé y a la mamá, que pueden provocar parto prematuro y que pueden dejar secuelas en el recién nacido. Entonces realmente es muy importante y se hace muy poco, ¿no? O sea, en realidad es poco común que el ginecólogo dentro de las revisiones explore esta parte, ¿no? O sea, indagar si hay ronquidos, si hay pausas en la respiración, si despertamos con la boca seca, si en la noche alguien ha identificado que estamos respirando por la boca, cuando estos serían factores de alerta importantes para cuidar esta parte de evitar el riesgo de preeclampsia, diabetes gestacional, que como les decía, pues van a traer diferentes efectos tanto en el bebé como en la mamá. Y bueno, por supuesto que otro trastorno de sueño que se presenta aquí es el insomnio, ¿no? Aquí evidentemente pues el problema es eh, anatómico, ¿no? Ya es difícil encontrar una posición adecuada, hay muchos despertares en la noche para ir al baño y además empieza a presentarse esta preocupación por lo que va a pasar en el parto, por lo que va a pasar cuando nazca el bebé y entonces muchas veces, como hemos platicado cuando hablamos de insomnio, cuando llega la noche, en ese momento entonces empezamos a pensar y empezamos a tener preocupaciones y entonces empezamos a pensar que todos los problemas se vuelven muy complicados y entonces eso no nos deja dormir porque se activa un mecanismo de ansiedad. Recuerden, si yo me forzo a dormir, si yo estoy preocupada porque tengo que dormir, entonces el sueño no llega, porque si yo estoy preocupada, pues entonces se activa el cortisol, se activa la adrenalina, nos ponemos en un estado de hipervigilancia y no logramos conciliar el sueño. Entonces es muy importante pues tratar de mitigar de alguna manera todos estos pensamientos y tratar el insomnio, porque la restricción de sueño también puede ser un factor que genere un parto prematuro y además también es estresante para el bebé, obviamente incrementan nuestros niveles de cortisol y también aumentan los niveles de cortisol para el bebé. Entonces, bueno, es una etapa muy importante. En general, entonces, el embarazo pues representa un cambio en nuestra manera de dormir que va a irse modificando a lo largo del tiempo, dependiendo de, obviamente, el trimestre en el que nos encontramos. Depende, por supuesto, de nuestra edad, de nuestro estado de salud, porque, bueno, ya de por sí, la edad va a generar ciertos cambios. Entonces, cuando a esto sumamos la presencia de algún trastorno de sueño, pues entonces vamos a tener mayor probabilidad de pues estar cansados durante el día, estar irritable, se puede afectar nuestra capacidad para tomar decisiones y aumenta nuestra probabilidad de desarrollar depresión y ansiedad, porque como hemos hablado aquí, pues dormir nos ayuda a regular también nuestras emociones, a regular nuestro estado de ánimo. Muy bien, entonces pasamos el embarazo, transcurre de la mejor manera posible y entonces llega el momento del parto. En situaciones, digamos, normales, si tenemos un parto adecuado, si nuestro bebé está bien, si nos podemos ir a casa rápidamente, pues entonces ahí empiezan muchas veces los problemas, ¿no? O sea, en este periodo de crianza, donde pues hay muchos miedos, ¿no? Obviamente pues está el miedo de saber si estamos haciendo todo bien, de ver si el bebé respira, de ver si se está moviendo, de ver si lo caliento o no lo caliento, si se duerme conmigo, si le doy de comer. Entonces, obviamente todo este cuidado parental pues va a provocar un sueño fragmentado. La buena noticia es que esto es pasajero, por supuesto, y también que a pesar de que tenemos el sueño muy fragmentado, cuando se da lactancia materna, por ejemplo, bueno, saben que desde la clínica de sueño siempre promovemos la lactancia materna por todos los beneficios que tiene para el bebé y para la mamá, y entre todos ellos está que los periodos de sueño son un sueño más profundo, tanto para el bebé como para la mamá porque cuando la mamá alimenta a su bebé se están liberando hormonas que van a ayudar a que el sueño sea más restaurador. Entonces, lo que debe de suceder es que la mamá aproveche estos periodos donde el bebé está durmiendo para tomar siestas con él
y que aunque sean siestas cortas o aunque sean periodos cortos de sueño durante el día, estos sueños van a ser mucho más reparadores y más restauradores, lo que va a ayudar a la mamá a mantenerse mejor, porque también es muy común que aparezca la depresión postparto. De hecho, tener insomnio durante el embarazo aumenta el riesgo de que se presente depresión postparto. Entonces es muy importante cuidar el estado de ánimo de la mamá, cuidar el sueño de la mamá y eso nos va a ayudar a evitar que se desarrollen otros trastornos del estado de ánimo durante los primeros años de vida del bebé, ya que es un periodo muy demandante, ¿no? La crianza en los primeros meses de vida del bebé es muy demandante porque el bebé requiere estar de tiempo completo con su mamá. La lactancia materna pues implica tomas constantes durante la noche que van a generar fragmentación del sueño. Obviamente estar atendiendo las necesidades de un bebé con todos estos miedos e inseguridades pues también va a influir en la calidad de sueño que se va a estar teniendo. Entonces, bueno, durante este periodo lo que se recomienda es que la mamá trate de tomar todos los periodos de sueño que pueda, que cuide su salud, que cuide sus hábitos, que se alimente bien, que evite las bebidas con cafeína, por supuesto, que trate de tener espacios para relajarse, para estar distraída, para estar eh, calmada y que sepa que en estos momentos su bebé va a estar bien cuidado. Pero es muy importante que la mamá esté bien atendida, bien cuidada y eso va a ayudar a que su calidad de sueño mejore. Y después, cuando los niños van creciendo un poco más, pues digamos que el sueño empieza a normalizarse, aunque en realidad el sueño en un cuidador siempre va a tener este estado de sueño centinela, ¿no? O sea, siempre va a tener un sueño con ciertos momentos de alertamiento. ¿Por qué? Porque al final nuestro cerebro sabe que tenemos que cuidar a un pequeño y entonces eso implica que a lo mejor nuestro cerebro sabe que ya tenemos todos una serie de sonidos, estímulos externos que están ahí siempre presentes, por ejemplo, el ruido de los coches, por ejemplo, cambios en la temperatura, los sonidos que se escuchan habitualmente en casa y no nos vamos a despertar. Sin embargo, cada vez que el bebé hace un mínimo ruido, en ese momento la mamá o el cuidador despierta. ¿Por qué? Porque se agudizan los sentidos para responder inmediatamente a cualquier necesidad del bebé. Y esto obviamente hace que pues pasemos por un sueño un poco más superficial. Entonces, eh, si nosotros no lidiamos de manera adecuada con estos despertares que podemos tener, entonces se pueden perpetuar trastornos de sueño. ¿A qué me refiero? Yo a lo mejor durante este periodo del embarazo, durante los primeros años de crianza, pues tuve un poco de problemas para dormir, tenía el sueño muy fragmentado, los niños van creciendo, pero yo sigo sin poder dormir. ¿Esto por qué sucede? Pues porque empezamos a perpetuar y a tener ciertas conductas inadecuadas. ¿Cómo qué conductas inadecuadas? Pues empezamos a pasar mucho tiempo en cama, buscando oportunidades para dormir, empezamos a forzar el sueño y nos obsesionamos con que tenemos que dormir de cierta manera, eh, y entonces todos nuestros pensamientos van en función con el dormir y con el sueño. Entonces, si mi día es malo es porque no dormí, si estoy irritable es porque no dormí y entonces en la noche no puedo dormir y empiezo a pensar, si no duermo otra vez me voy a sentir mal, mañana la voy a pasar mal, tengo cosas que hacer, no voy a poder rendir como debería y entonces todos estos pensamientos hacen que el sueño se empiece a interpretar o el insomnio como una amenaza. Y entonces cuando llega la noche me da miedo la oscuridad, me da miedo que llegue la noche, me da miedo llegar a la cama porque otra vez no voy a poder dormir. Y si yo tengo miedo, entonces voy a empezar a generar ansiedad. Y si tengo ansiedad, no voy a permitir que llegue el sueño, porque como les decía, si hay ansiedad, pues se incrementan los niveles de cortisol, se aumenta la adrenalina, mi cerebro entra en un estado de hipervigilancia. Y entonces, muchas veces tenemos mamás que justamente detonaron el insomnio o empezaron a tener insomnio cuando pasaron por este proceso de el embarazo y los primeros días, perdón, primeros meses o primeros años de crianza. Entonces, por eso es muy importante, como les decía, pues tratar de cuidar el sueño en todas las etapas de la vida. Eh, Muchas gracias a las personas que se están conectando. Recuerden que si tienen alguna pregunta o comentario lo pueden ir anotando por aquí. Y también recuerden que, bueno, es importante compartir este live con, si ustedes conocen por ahí alguna mamá que
esté embarazada o que acabe de tener a su bebé recientemente, pues esta información le va a ser de mucha utilidad, porque insisto, en la medida en que podamos cuidar el sueño de las mamás durante el periodo del embarazo o apenas aparezcan síntomas de trastornos de sueño, pues les vamos a ayudar a mejorar su calidad de vida. Y bueno, regresando a los trastornos de sueño que se presentan desde el embarazo, pues bueno, ya les hablé del insomnio, que es el trastorno de sueño más común, pero también hay algunas pacientes que a partir del embarazo empiezan a desarrollar trastornos respiratorios durante el sueño. Ya les decía, el ronquido es el primer síntoma, que es este sonido que se escucha cuando el aire entra y sale, pero también podemos tener otro tipo de problemas como pausas en la respiración, es decir, ya no es nada más que se genera esta vibración, este ruido cuando respiro, sino que por momentos hago pausas en la respiración. Esto se va a acompañar en muchas ocasiones de respirar por la boca o respirar con la boca abierta, despertar con la boca seca, con la garganta irritada. Puede haber en algunas ocasiones dolor de cabeza al despertar o una sensación de pesadez en la parte posterior de la cabeza, y esto va a condicionar cansancio y somnolencia durante el día. Muchas veces con la ganancia de peso que se tiene con el embarazo, pues esto hace que se mantengan ahí los problemas respiratorios y a veces estos se quedan. Recordemos que cuando no dormimos bien es más difícil controlar nuestro peso porque se alteran las hormonas que tienen que ver con el apetito, con la saciedad, y entonces eso hace que tengamos más hambre y que nuestra predilección sea por alimentos altos en carbohidratos simples, grasas, eh, azúcares, y esto obviamente contribuye a la ganancia de peso, sumado a que pues no dormimos bien, no tenemos energía y entonces no podemos hacer ejercicio. Si se llegan a mantener estos trastornos respiratorios, como les decía, además de que pueden detonar otras enfermedades durante el embarazo, pues pueden alterar también el cuidado materno. Si una mujer tiene ronquido o apnea de sueño, no se recomienda que practique colecho con su bebé, que duerma compartiendo la cama, porque finalmente su estado de alerta está alterado y esto puede generar que obviamente tape demasiado al bebé o que llegue incluso a aplastarlo o a lastimarlo durante la noche. Entonces, sí es muy importante identificar cualquier tipo de trastornos de sueño que se presente durante todo el periodo del embarazo para dar un tratamiento oportuno y para dar un tratamiento que nos ayude a mejorar la expectativa del embarazo y también el sueño del bebé. Se ha visto que las mujeres, como les decía, que llegan a desarrollar depresión postparto, que tuvieron problemas de sueño durante el embarazo, pues tienen mayor riesgo de que cuando los bebés nacen, en los primeros meses de vida, también tengan dificultad para iniciar y para mantener el sueño. Entonces, realmente estos, bueno, son síntomas y trastornos que debemos de atender siempre. Eh, bueno, esto es en general todo lo que quería decir sobre el sueño en el embarazo, sobre el sueño en las primeras etapas de la vida. Y bueno, una vez que se superan estas etapas, pues bueno, recordar que las mujeres en general son más vulnerables para desarrollar insomnio, y cuando llegan a otras etapas de la vida como la menopausia, aumentan estos trastornos. Entonces, ¿qué pasa cuando llega la menopausia? Bueno, los cambios hormonales, los síntomas vasomotores como los bochornos, como estos despertares frecuentes por incomodidad, puede haber incluso esta resequedad corporal y demás, pueden afectar la calidad de sueño. Entonces, las mamás siempre están más expuestas a desarrollar este tipo de trastornos de sueño. Y a veces pasa también que la menopausia coincide con cambios importantes en la vida. Por ejemplo, muchas veces los hijos crecen, las mamás están solas, tienen que reinventar sus actividades, a lo mejor en ese momento ya no tienen que cuidar a nadie y entonces ya no trabajan tampoco y tienen una carencia de actividades durante el día. Entonces esta falta de actividades, esta falta de socialización puede detonar en este otro momento pues otro tipo de trastornos de sueño como el insomnio principalmente. Entonces la mujer siempre tiene mayor propensión a estos trastornos de sueño, a todo lo que se asocia con insomnio, tanto de inicio como de mantenimiento, y por eso es muy importante que detectemos síntomas tempranos y oportunos. Recuerden que en esta clínica nosotros hacemos atención personalizada para
niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, y que en este mes pues estamos enfocados en cuidar el descanso y el sueño de las mamás. Así que este mes únicamente para las mamás tenemos un descuento especial de 25% en todos nuestros estudios polisomnográficos. Recuerden que el estudio polisomnográfico es este estudio donde vemos cómo duerme la persona y analizamos durante una noche de sueño normal su actividad eléctrica cerebral, los movimientos oculares, el tono muscular en el mentón y en las piernas, y evaluamos la respiración. De esta manera podemos identificar si hay ronquidos, si hay pausas en la respiración, si hay algún trastorno de sueño, y entonces cuando tenemos a alguien, algún paciente que presenta síntomas físicos de alguno de estos trastornos que acabamos de comentar, hacemos este estudio y nos va a dar toda la información sobre cómo está durmiendo y qué tenemos que hacer para darle un tratamiento que mejore su calidad de sueño y con esto su calidad de vida. En el caso de las pacientes con insomnio, bueno, pues en este caso es muy importante hacer un abordaje conductual para modificar todos estos pensamientos, todas estas ideas, todas estas, todo este estrés y esta ansiedad que se empieza a desarrollar a partir de la falta de sueño, y esto lo hacemos con un abordaje conductual. Tenemos, insisto, diferentes especialistas, entonces, bueno, los trastornos de sueño son problemas multifactoriales y por eso requieren tratamientos multidisciplinarios. Estamos haciendo atención tanto de manera presencial como en línea, nos mantenemos dando consultas en línea. Y recuerden que de manera presencial nuestras instalaciones están en la colonia Roma, en la calle de San Luis Potosí. Bueno, pues esto es lo que queríamos comentarles el día de hoy, retomando un poco de estos lives, aprovechando que estamos celebrando a las mamás durante el día, bueno, el fin de semana, el día de ayer aquí en México, y bueno, pues recordemos que si queremos cuidar a nuestra mamá y si queremos darle un buen regalo, pues regalémosle salud y ayudémosle a dejar de una vez todos esos medicamentos que usan para dormir y cuidemos y procuremos su descanso. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, pues nos vemos pronto en otro live. Hasta luego.